Un cordial saludo para todos los miembros del Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas y para todas las personas, abogados interesados en materias jurídicas que se conectan en este momento a esta videocolumna y que nos acompañan en todas las intervenciones y en todas las publicaciones que realiza nuestro colegio. Hoy nos acompaña un gran amigo de esta casa, un gran académico a quien respetamos profundamente y con quien hemos venido compartiendo distintos escenarios, el doctor Ernesto Matallana Camacho. El doctor Ernesto Matallana es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista y magíster en Derecho Público con la tesis Urgencia Manifiesta, aspectos sustanciales y procesales y los mecanismos de control de la institución. Doctor en Derecho con la tesis laureada summa cum laude, el principio de proporcionalidad en los contratos estatales en la Universidad Externado de Colombia, docente, investigador y profesor ordinario hace 20 años, con más, digamos, de 20 artículos en revistas y libros colectivos. Se ha desempeñado como servidor público y asesor externo en entidades estatales y empresas privadas desde 1990 hasta la fecha, ocupando cargos de dirección como gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá y director de control interno de la Gobernación de Cundinamarca, autor de distintas publicaciones, resaltando su obra Manual de Contratación de la Administración Pública, Reforma a la Ley 80 de 1993, primera edición 2005, segunda edición 2009, tercera edición 2013 y cuarta edición 2016, con más de 13.000 reproducciones. Su última publicación es el libro La licitación pública, la aplicación del principio de proporcionalidad a los procesos de selección, que se realizó en el año 2021. Sin duda, un gran académico, una persona de todos los quilates para hablar de los temas que estamos. Bienvenido, doctor Matallana. Esta videocolumna surge por una interesante controversia que se realizó en Twitter hace unos días, y el doctor Matallana nos va a hablar de colisión de principios en materia de contratación pública. Bienvenido, doctor Matallana. Bueno, doctor Núñez, muchas gracias por la invitación. La verdad es, para mí es un honor participar de sus eventos académicos. Estamos siempre con el ánimo de aportar desde nuestro conocimiento y experiencia para generar un debate que se acerque un poco más a lo que en algún momento un juez podría resolver frente a un debate y una controversia en un contrato estatal. Entonces, un poco la idea mía de promover el debate era justamente de invitar a los abogados a que reflexionaran sobre los principios que guían la contratación estatal y eventualmente, cuando se vean enfrentados a una situación de interpretación del contrato, cómo se podría eventualmente resolver la situación, derivado justamente de que el contrato participa de dos principios: el de autonomía de la voluntad, pero también el fin que persigue el contrato, que es el interés general. Entonces, digamos que lo que quiero yo con ustedes es un poco presentarles mi posición jurídica, tratar de sustentarla con alguna información que proviene de las Cortes, y sobre esa base pues abrir la discusión para que los abogados participen de ella y de alguna manera o se ilustren o definitivamente controviertan, pero todos sabemos que en este asunto finalmente el que va a terminar resolviendo va a ser el Consejo de Estado. Así es, perfecto, doctor Matallana. Bienvenido, el auditorio es suyo y aquí estaremos escuchándolo muy concentrados y muy honrados de su participación en nuestro Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas. Bueno, muchas gracias. A ver, el debate se inicia básicamente porque el colegio comparte una jurisprudencia sobre el Consejo de Estado relacionado, y así de alguna mente se enunció en su momento la presentación de la sentencia, señalando que en el principio de interpretación de los contratos pues prima la intención de las partes. Y digamos que yo entendería muy bien el comentario que se hace frente a la jurisprudencia relacionado con, sí, es cierto, el principio de autonomía de la voluntad parte de la base que el artículo 1602 plantea que cuando dos partes se vinculan a través de un contrato, debe primar lo que las partes pretenden con la celebración de ese contrato, el cumplimiento de las obligaciones, el objeto del contrato, etcétera. Sí, seguramente la ejecución de un contrato va a generar problemas de interpretación
y en principio, obviamente, uno tiene que acudir a lo que las partes pretendieron con la celebración del contrato. Y ahí es donde estaríamos hablando sobre la intención de las partes y de la fuerza vinculante que tiene el querer de las partes y el consentimiento que ellas prestaron para celebrar el contrato y su ejecución. El punto está que este contrato tiene una particularidad y es que es un contrato estatal y ese contrato estatal tiene ya de por sí, tiene visualiza que de conformidad con el artículo tercero, el contrato cumple unos fines, ¿sí? Y precisamente una de mis respuestas frente a la observación dada por el comentario que se hace a la jurisprudencia que se allega es que básicamente siempre habrá que leer que el contrato estatal persigue un fin. Y precisamente por eso yo enunciaba en su momento la sentencia C400 de 1999. Es del 2 de junio de 1999. O sea, mi respuesta frente a esa observación de que prima lo que la intención de las partes quiere en la aceleración del contrato, yo observaba justamente eso, que los contratos persiguen un fin, ese fin es el interés general y ese interés general está de alguna manera ilustrado en la sentencia C400 de 1999. Digamos, ¿qué pasó allí? En esa sentencia lo que sucedió es que se plantea una demanda que un ciudadano presenta ante la Corte Constitucional en donde pretende que la Corte declare la inconstitucionalidad de los requisitos que exige la Ley 80 para la selección objetiva. La capacidad financiera, la capacidad legal, la experiencia es una exigencia en ese momento cuando se plantea la demanda. Estaba vigente el artículo 29 de la Ley 80 y para recordarles a ustedes, en esa época todos los criterios generaban puntos. La experiencia, la capacidad financiera y los otros criterios de ponderación generaban adjudicación de puntos y el demandante lo que pretendía era que se eliminaran esos requisitos, argumentando el demandante que se estaba vulnerando su derecho al trabajo y su derecho a la igualdad. Es ahí donde la Corte aprovecha para señalar que persigue el contrato estatal. Y entonces la Corte lo que hace es hacer una enunciación sobre dónde estaría ubicado constitucionalmente el contrato estatal y dice, está en el artículo 209. El 209 es el artículo que regula, de la Constitución Política, regula lo que se llama la función administrativa. El aporte que nos hace la Corte en esa sentencia es justamente señalar que dentro de la función administrativa se encuentra la contratación estatal y si constitucionalmente la función administrativa está al servicio del interés general, por supuesto que el contrato estatal, estar inmerso dentro de la función administrativa, también persigue el interés general. Y es ahí donde la Corte, al señalar, al dar esta afirmación de que el fin del contrato es el interés general, resuelve la constitucionalidad del artículo 29 y señala que definitivamente el Estado no puede, digamos, no se puede dar el lujo de adjudicar un contrato a quien no esté en capacidad de garantizar el cumplimiento del contrato y en esa medida es exigente por parte del Estado el exigir requisitos previos que posea el contratista que le den la tranquilidad del Estado que si le va a adjudicar el contrato va a cumplir ese fin, ¿sí? Entonces, digamos que dejado sentado que el fin del contrato es el interés general y ahí pues una observación que hace alguno de los intervinientes que dice que si todavía está vigente esa sentencia, pues a mí me parece que está totalmente vigente, no hay ninguna duda que las fines del contrato estatal son el interés general y ese mandato guía no solamente la selección objetiva, sino que además trasciende a la ejecución del contrato y él está permanentemente irradiando la ejecución y liquidación del contrato, en mi opinión. Entonces, digamos que en ese contexto digamos que habría que en ese contexto habría que, digamos, de pronto señalar alguna jurisprudencia adicional que me parece útil que ustedes la tengan, simplemente un referente,
son jurisprudencias que yo reflejé en mi tesis doctoral. Le recomiendo que mirar otras jurisprudencias de la Corte Constitucional que validan el concepto de interés general. Les recomiendo que se lean la sentencia C-711 de noviembre 6 de 1996, la sentencia C-415 del 22 de septiembre del 94, en donde se demandaron las causales de inhabilidades e incompatibilidades, y la Corte Constitucional ahí reitera una posición jurisprudencial que ya venía, digamos, señalada desde la sentencia C-400 del 99, según la cual en materia de contratación estatal hay una amplia configuración normativa por parte del Congreso de la República, quien se encarga o quien tiene como competencia que determinar qué es lo más conveniente para el interés general. Entonces, digamos que esa línea jurisprudencial es bastante marcada. Se los digo en las sentencias que estoy reflejando. Lo mismo la sentencia C-489 del 26 de septiembre de 1996. Entonces, digamos que hay una reiteración de la jurisprudencia frente al tema de la amplia configuración normativa en materia de contratación estatal, y que es lo más conveniente para el interés general. Esa competencia se encuentra en cabeza del Congreso. Recomiendo también leerse la sentencia C-434 del 10 de julio del 2013, que también iría en esa misma tendencia. Y ahora, para de pronto cerrar un poco mi debate y mi discusión, entonces me gustaría, digamos, trabajar una jurisprudencia, otra sentencia que de pronto recomendaría que se leyeran, la sentencia C-353 del 20 de mayo del 2009. Entonces, todas estas sentencias están encaminadas a esa demostración frente a esa amplia configuración normativa. Y ahora, digamos, quiero proponerles el estudio de una jurisprudencia de la Corte Constitucional del año 2000, en la sentencia C-1514 del 8 de noviembre de 2000. A ver, ¿por qué me parece interesante o importante esta sentencia para este debate? Porque se demandó el privilegio que tiene el Estado de interpretar unilateralmente los contratos. Y resulta que justamente aquí estamos hablando de ese debate sobre la interpretación de los contratos, y particularmente qué debe primar en el tema de cuando hay una controversia frente a una cláusula que es oscura, pactada por las partes, y cómo se debe resolver. Y por eso aquí planteamos esa tensión entre que las partes interpreten el contrato. Es obvio que aquí cada parte va a interpretar el contrato de acuerdo a su conveniencia. El particular va a intentar interpretar el contrato de acuerdo a sus propios intereses, y recordemos que el contrato estatal tiene esa particularidad, que las partes que celebran el contrato no persiguen intereses comunes, mientras que el particular persigue su propio interés, y su propio interés está derivado de las ganancias que podría eventualmente percibir con la ejecución del contrato. Lo mismo no pasa con el Estado. O sea, cuando estamos hablando que el contrato estatal es oneroso, el contrato estatal es oneroso para el particular porque él persigue la propia utilidad, en tanto que para el Estado la onerosidad está representada en el cumplimiento del interés general. Y eso es importante tenerlo presente. Ahí les recomiendo el libro de Juan Carlos Espósito, La configuración del contrato estatal, en donde él enuncia todas las características del contrato estatal, y él habla que el contrato estatal es oneroso, pero para el Estado es porque persigue el interés general. Entonces, digamos que esta situación se puede ver reflejada en la celebración de un contrato, cláusulas oscuras y no claras que generen una interpretación del contrato estatal, y en esa medida, pues al haber unos intereses contrapuestos, pues cada parte va a intentar, digamos, que se resuelva el contrato a su propio interés, ¿sí? Entonces, le vuelvo, insisto, veamos la sentencia 1514 del 8 de noviembre de 2000, en donde, del 8 de noviembre de 2000, en donde se demanda el artículo 15 de la ley 80 del 93. Voy a leer la norma,
que fue demandada. Dice de la interpretación unilateral. Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado, la entidad estatal, si no se logra el acuerdo, interpretará en acto administrativo debidamente motivado las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia. Entonces, digamos que aquí tenemos que en ciertos contratos, los que denuncia el artículo 14, esos contratos tienen pactadas las cláusulas excepcionales al derecho común. Una de ellas es la interpretación unilateral. Entonces, en esos contratos, el contrato de obra, el contrato de concesión, por ejemplo, en esos dos contratos y eventualmente en el contrato de prestación de servicios, si las partes pactaron esas cláusulas, en esos contratos sí hay una cláusula oscura y no hay acuerdo previo entre las partes. El Estado, mediante acto administrativo, interpreta unilateralmente el contrato, le notifica al contratista y el contratista tendrá que ejecutar el contrato con base en la interpretación unilateral expedida por acto administrativo, y si tiene algún reparo frente a la interpretación que hizo el Estado sobre la cláusula, tendrá que demandar en sede judicial y solicitar la nulidad del acto administrativo y solicitar los perjuicios que se le ocasionaron con ese acto administrativo. ¿Sí? Entonces, digamos que en principio lo que se pretende demandar justamente es por qué le dan esa prerrogativa al Estado de interpretar unilateralmente los contratos. El demandante lo que plantea es que hay un principio de orden justo asociado al artículo 1602 del Código Civil, que, como les digo, es el contrato, es una ley para las partes. Entonces, el demandante pretende que las partes resuelvan sus asuntos y que eventualmente, si las partes no resolvieron su asunto, termine siendo el juez el que dirime la controversia. ¿Sí? Eso es, digamos, lo que plantea. Entonces, él pretende que se elimine este privilegio y esta potestad que se le otorga al Estado. Entonces, él sostiene que las partes, cuando intervienen en un contrato en ejercicio de autonomía de su voluntad, se encuentran en una situación igualitaria y entonces, digamos que las partes tendrían que resolver particularmente la controversia. Y como les digo, si no se resuelve, entonces él propone que se tenga que ir a juez la interpretación correcta de la cláusula y, digamos, de alguna manera argumenta que se le está eliminando o suprimiendo las funciones judiciales al juez con esta prerrogativa pública que es la interpretación unilateral, y él propone constitucionalmente que sea un tercero el que dirima la controversia. Entonces, digamos que en este caso, digamos ya de anticipada, yo tendría que decir que cuando el Congreso de la República reguló las potestades excepcionales, pues es una competencia del Congreso el que define qué es lo más conveniente para el interés general, y entonces en este caso seguramente la Corte va a ir encaminado a mantener su línea jurisprudencial. Entonces, digamos que lo primero que habría que advertir es que cuando se le pide el concepto al Procurador General, él sostiene que se debe mantener la constitucionalidad de la norma, básicamente porque dice el Procurador que la ley reconoce ciertas prerrogativas que se le otorgan al Estado y que estando el interés general de por medio, no es posible exigir la igualdad entre los extremos de la relación contractual. Es decir, un poco lo que vemos sosteniendo es que cuando el contrato persigue el fin del fin, que es el interés general, ese principio debe primar siempre bajo cualquier interpretación que se dé del contrato. O sea, nunca el interés particular podría ir en contravía de ese interés general. Es decir, digamos que si el Estado tiene claro que de la interpretación del contrato cumpliría el interés general, el contrato debe irse enfocado hacia ese concepto, ¿sí? Porque si no, entonces estaría desvirtuando la condición propia del contrato, que es el cumplimiento de los fines estatales. Entonces, digamos que en principio la posición del procurador es mantener la constitucionalidad de la norma. Entonces, digamos que la Corte plantea como problema jurídico es si la interpretación unilateral de los contratos
eh, podría considerarse que viola el orden justo y rompe el principio de igualdad contractual, desconociendo principios de economía y eficiencia de la administración. Entonces, eh, obviamente que la interpretación unilateral de los contratos supone un desequilibrio entre las partes, ¿sí? Porque yo estoy imponiendo como juez y parte una posición sobre el contrato estatal. Entonces, aquí, digamos, empieza la Corte a señalar que cuando se pone a correr un test de igualdad en presencia de un contrato estatal, pues la igualdad termina siendo un criterio débil derivado de la amplia configuración normativa que en materia de contratación estatal tiene el legislador. Entonces, digamos que, como les digo, es una posición constante de la Corte frente a este tema. Entonces, sí, es decir, la igualdad de trato se desvirtúa cuando el legislador es el que regula la materia y regula los fines que el contrato persigue. Entonces, no siempre en el contrato estatal se puede establecer que las partes se encuentran en igualdad. ¿Sí? ¿Cuándo se desequilibra? Cuando el contrato persigue ese interés general. Entonces, por eso, digamos, concluye inicialmente que frente al contrato estatal no necesariamente se rigen relaciones de igualdad, sino es necesario reconocer que la desigualdad puede estar presente siempre en la ejecución de todo contrato. Y pues en el caso del contrato estatal, la tarea de diseñar el modelo de contratación, digamos, digamos, el enunciado de la Corte dice que la Constitución le impone al legislador diseñar el modelo de contratación que tenga en cuenta tanto el principio de autonomía de la voluntad como la finalidad del contrato estatal. ¿Sí? Entonces dice, de esta manera, los contratos de la administración pública no constituyen por sí mismos una finalidad, sino que representan un medio para adquirir bienes y servicios tendientes a lograr los fines del contrato. Entonces dice, dentro de la autonomía de la voluntad que tiene la administración para contratar, es necesario precisar que como función administrativa que ejerce, constituye una función reglada, lo que significa que debe someterse estrictamente a las estipulaciones legales sobre el particular para la búsqueda del logro de los fines estatales mencionados. Por consiguiente, el grado de autonomía que tiene la autoridad administrativa se ve ostensiblemente limitado frente a las reglas de derecho público en materia de contratación estatal. Entonces, al estar, digamos, irradiado el contrato por el fin del contrato, que es el interés general, es una norma que imprime la ejecución del contrato. Y eventualmente, cuando haya situaciones que no permitan el cumplimiento de esos fines derivados de cláusulas oscuras, pues se tiene que acudir a una regla de interpretación que sería el fin del contrato estatal, o sea, ¿qué sería lo más conveniente para cumplir el contrato desde la perspectiva del interés general? Y esa cláusula de interpretación sería la que mandaría la siguiente ejecución del contrato. ¿Sí? Entonces, bajo ese escenario, pues yo considero que, si bien es cierto, en contratos en los cuales se requiere interpretar el contrato y las interpretaciones del contrato no faciliten la ejecución, la primera escenario es que las partes se pongan de acuerdo sobre cuál es la cláusula que más sería conveniente para poder facilitar la ejecución del contrato. Si las partes eventualmente no se ponen de acuerdo, no estamos en presencia de un contrato que esté regido por las cláusulas excepcionales del artículo 15 de la ley 80, y sigue el contrato en una situación en donde se hace inejecutable por las cláusulas que están pactadas dentro del contrato y que no facilitan en la ejecución del mismo, pues en mi opinión, la interpretación correcta debe ser la que imponga el Estado para que facilite la ejecución del contrato. ¿Sí? Si el particular no accede, pues seguramente el debate va a ir en sede judicial, y en sede judicial el juez lo que seguramente va a tener que resolver es que va a acoger la interpretación que el Estado dé sobre la cláusula, porque él está imprimiendo
la interpretación basado en que él representa el fin del contrato estatal, que es el interés general, y él está indicando cuál es la interpretación correcta. Entonces, si yo establezco como Estado y particular, y en esa relación de contratos, yo le indico al particular cómo debe seguir la ejecución del contrato y el particular se abstiene porque considera que no es la interpretación correcta, entonces lo que va a suceder es que el Estado le va a iniciar un proceso de incumplimiento al contratista, porque él le va a decir, la interpretación correcta de esta norma, en virtud del fin del contrato estatal, que es el interés general, es esta, siga ejecutando el contrato con base en esta interpretación, que es la que yo le estoy imponiendo basado en la interpretación que da el interés general. En este caso en particular, entonces, si usted no sigue ejecutando el contrato con base en la interpretación que yo le estoy otorgando, entonces le voy a iniciar un proceso de incumplimiento. Probablemente el proceso de incumplimiento va a ir a sede judicial. En sede judicial, entonces, ¿qué va a suceder? El juez va a determinar si se incumplió o no se incumplió el contrato y así va a aceptar o no si la imposición que el Estado en el impulso del contrato, que le dijo que la interpretación correcta sería esta y el contratista no la cumplió bajo esos criterios, pues el juez determinará que si la interpretación corresponde al interés general que persigue el contrato, probablemente le va a dar hallar la razón al Estado y no va a declarar la nulidad del incumplimiento, ya sea derivado de una multa o de una cláusula penal. Sí, o sea, salvo que estemos en el escenario del artículo 15, en donde el Estado puede imponer unilateralmente la interpretación. Si no es en estos contratos en los cuales existen las cláusulas excepcionales, de todas formas el Estado puede dirigir el contrato, puede controlar el contrato y puede impulsarlo cuando le da la interpretación que él considera que es más afín al interés general, el contratista se aparta de ese concepto, no cumple el contrato con ese mandato, el Estado entonces le declara el incumplimiento, le pone la multa o le hace efectiva la cláusula penal, ese debate se va a ir a sede judicial y el juez seguramente en este caso lo que va es a evaluar si la interpretación que dio el Estado en cumplimiento de los fines estatales corresponde definitivamente a que era la interpretación que el interés general mandaba y probablemente mantenga la presunción de legalidad del acto. Esto es lo que yo quería decir frente a este tema. Entonces espero pues generar el debate y la discusión entre quienes están en posición contraria frente a este tema. Muchas gracias, doctor Ernesto, por esa impresionante presentación, ese impresionante análisis sobre los principios en materia de contratación, esa colisión de principios, ese análisis jurisprudencial impecable que hemos desarrollado en el día de hoy, que sin duda seguirá alimentando el debate. Yo creo que en la academia lo importante es generar aportes que puedan seguir incrementando el debate y yo creo que ante eso hemos estado el día de hoy. De verdad que muchísimas gracias. Bienvenido siempre a esta su casa, al Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas. No puedo dejar pasar la oportunidad para invitarlo formalmente a usted y a todos los que nos acompañan a que se inscriban y participen de nuestro primer Congreso Anual de Abogados Administrativistas, que será el próximo 23 de noviembre en la ciudad de Bogotá. Vamos avanzando muy bien y sin duda va a ser un gran evento académico que aportará a la academia al debate. Un abrazo y muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, mi amable.